Para los ingenieros el concepto de potencia es sumamente importante, a pesar de que normalmente en teoría de la transmisión, el transporte de energía, se suele hacer referencia en términos de campo eléctrico y campo magnético. En primer lugar, la potencia nos permite referirnos a la cantidad de energía empleada para algo en un tiempo concreto. Es decir, la cantidad de julios, que es la unidad en la que se mide la energía, con respecto al tiempo, normalmente en segundos. Se trata de la razón de cambio de energía en función del tiempo y viene definido por los parámetros fundamentales de tensión e intensidad de corriente. En el caso de circuitos en corriente continua tendremos la potencia activa y se aplica sencillamente que la potencia es igual a la tensión multiplicada por la intensidad. En el caso de la corriente alterna intervienen más fenómenos y precisamente por esta razón nos viene muy bien, nos resulta muy útil distinguir entre dos tipos distintos de potencia para hacer referencia a dos fenómenos ligeramente diferentes. Y estos son la potencia activa y la potencia reactiva. En el caso de la potencia activa, que se consume y nos sirve para generar trabajo o generar calor, la potencia reactiva a priori no nos sirve para nada. No nos sirve para calentar ni genera ningún tipo de trabajo útil. Simplemente es un fenómeno asociado a aquellos aparatos que utilizan bobinas. Y se genera, digamos, esta potencia reactiva por los campos magnéticos asociados a estas bobinas. Volviendo al ejemplo de la cerveza, vemos cómo la potencia activa es realmente lo útil, la cervecita. Y la reactiva es simplemente un fenómeno asociado con el que hay que lidiar. Y tanto que hay que lidiar con él. Porque aunque no sirva para algo útil, la potencia reactiva sí que se transporta por las líneas de alta tensión, quitando hueco, disminuyendo su capacidad para transportar realmente la potencia activa, que es la que nos sirve para algo útil. Las bobinas, presentes en motores, generadores, ascensores, en dispositivos que utilizamos en el día a día, son las causantes de que se genere energía reactiva, potencia reactiva, según si quieres referirlo o no al tiempo. Y digamos que esta potencia reactiva que se genera en las bobinas es de sentido contrario a la que producen, entre comillas, los condensadores. Siendo un poquito más físicos en la descripción, las bobinas generan potencia reactiva, los condensadores consumen potencia reactiva. Precisamente por esta razón se juega con instalar bancos de condensadores en las subestaciones, de tal forma que digamos que consumen la potencia reactiva que hay circulando por la red y de alguna forma se neutraliza. Vamos a ver un poquito más la naturaleza en sí de estos conceptos para entender muy bien cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos gracias a lo que se ha venido a llamar triángulo de potencias. Recordemos que la forma de propagarse de la corriente eléctrica sigue una onda senoidal que proyectada sobre un eje de coordenadas va a dar lugar a una circunferencia. Entramos aquí en el concepto de fasor. Igual que en la representación de una onda senoidal vamos avanzando por el eje del tiempo, en el caso de la circunferencia esto se representa girando a lo largo de ella con un vector que nos sirve para recorrerla. A este concepto de vector que gira a lo largo del tiempo se le llama fasor. Cuando en la circunferencia representamos un valor concreto, este se desglosa en su componente activa en el eje horizontal y en su componente reactiva en el eje vertical. Y precisamente su sumatoria vectorial da lugar a esa hipotenusa, que es la que llamaremos potencia aparente. Este es el famoso triángulo de potencia. La potencia aparente es la suma vectorial del fenómeno asociado a la potencia activa y el asociado a la potencia reactiva. Y lo curioso, claro, es que estamos hablando siempre de potencias. Todo esto digamos que es un constructo conceptual para hacer referencia a ciertos fenómenos reales, pero la unidad en la que se mide todo es exactamente la misma. La potencia activa se mide en vatios, que es julios por segundo, como vimos antes. La potencia reactiva se mide en voltioamperio reactivo. ¿Pero qué es esto? Pues voltio por amperio, como unidades, es lo mismo que decir vatio, por aquello de que la potencia es corriente por tensión. El apellido reactivo en sí no significa nada, es solamente para referirnos al tipo de potencia de la que estamos hablando. Así que en este caso también nos referimos a vatios. Y por último, la potencia aparente, como no puede ser de otra manera, se mide en voltioamperio, que ya hemos visto que son también vatios. Voltio por amperio. Así que al final todos son vatios, no se me asusten con los conceptos. Todos son potencias. Es simplemente una manera de desglosarlas para hacer referencia de manera más precisa a los fenómenos concretos que ocurren. La relación entre la potencia aparente y la activa sale a partir del coseno de este ángulo de aquí y va a convertirse en un concepto muy útil para definir qué parte es activa, útil, de la potencia total que circula por los cables, la potencia aparente. Ese coseno del ángulo phi es el que llamamos factor de potencia. Sobre el factor de potencia, vamos a comenzar de manera sencilla con algunas analogías simples para ayudarnos a comprender los conceptos básicos, y luego iremos avanzando en términos de ingeniería eléctrica con algunos ejemplos de trabajo.
Veremos también qué es el factor de potencia, que es un factor de potencia bueno y malo. ¿Qué causa el factor de potencia malo y cómo solucionar dicho factor de potencia? Entonces primero, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un número sin unidad que utiliza circuitos de corriente alterna. Se puede usar para referirse a una sola pieza de equipo, como un motor de inducción o al consumo de electricidad de todo un edificio. En cualquier caso, representa la relación entre la potencia real y la potencia aparente. La fórmula es PF igual a kilovatios dividido por kilovoltiamperios o kVA. Entonces, ¿qué significa eso? Mi analogía favorita para explicar esto es usar la analogía de la cerveza. Pagamos la cerveza por vaso, pero dentro del vaso hay cerveza y espuma. Cuanta más cerveza tengamos, menos espuma habrá, por lo que obtendremos una muy buena relación calidad-precio. Si hay mucha espuma, entonces no hay mucha cerveza, por lo que no obtenemos una buena relación de calidad-precio. La cerveza representa nuestra verdadera potencia o kW, nuestros kilovatios. Este es el material útil que deseamos tener o el que se necesita. Es lo que realmente hace el trabajo. La espuma representa nuestra potencia reactiva o nuestros kVAR, kilovoltamperes reactivos. Estas son las cosas inútiles, siempre habrá algunas, tenemos que pagar por ellas, no podemos usarlas, así que realmente no queremos mucho de ellas. En realidad, tiene un uso y un propósito, pero veremos por qué más adelante en el video. La combinación de estos kW son kilovatios y los kVAR son kilovoltios amperes reactivos, es nuestra potencia aparente o nuestros kVA, es decir, los kilovoltios amperios. Por lo tanto, el factor de potencia es la relación entre la potencia útil o la potencia real en kilovatios o kW dividida por lo que nos cobran en kVA, kilovoltios amperios. Así que nos está diciendo cuánto valor por dinero estamos obteniendo por la energía que consumimos. Si tocamos brevemente la ingeniería eléctrica, y seré breve en esta parte, entonces podríamos ver esto como un triángulo de potencia. En este caso, lo dibujaré como factor de potencia principal, ya que es más fácil de visualizar. La cerveza o el verdadero poder es la línea adyacente. Luego tenemos la espuma, que es la potencia reactiva, la parte contraria. Entonces para el lado de la hipotenusa, que es el lado más largo, tenemos la potencia aparente. Esto está en un ángulo del verdadero poder, el ángulo se conoce como Z. Verá que a medida que aumenta la potencia reactiva o la espuma, también lo hace la potencia aparente de los kVA. Entonces podríamos usar la trigonometría para calcular este triángulo. No lo haré en este video ya que solo estoy cubriendo los conceptos básicos, así que solo veremos las fórmulas que necesitamos, pero haremos algunos cálculos y ejemplos resueltos más adelante en este video. Si observamos una factura de electricidad residencial típica, normalmente veremos solo una tarifa por la cantidad de kilovatios hora utilizados, porque el factor de potencia y el consumo de electricidad serán muy bajos. Entonces las compañías eléctricas tienden a no preocuparse por esto. Sin embargo, en las facturas de electricidad comerciales e industriales, especialmente en edificios con medidores de electricidad inteligentes o de intervalo, es probable que veamos cargos e información sobre la cantidad de kilovatios, kilovatios hora, kilovoltios amperios y kilovoltios amperios reactivos utilizados. Los edificios grandes en particular a menudo verán cargas de energía reactiva allí. Pero esto depende del proveedor de electricidad y del acuerdo que tenga con el consumidor. La razón por la que cobran una multa por esto es porque cuando los grandes consumidores tienen malos factores de potencia, aumentan el flujo de corriente a través de la red eléctrica y provocan caídas de voltaje, lo que reduce la capacidad de distribución del proveedor y tiene un efecto en cadena para otros clientes. Los cables están clasificados para manejar una cierta cantidad de corriente que fluye por ellos. Entonces, si muchos grandes consumidores se conectan con un mal factor de potencia, los cables podrían sobrecargarse. También podría tener dificultades para cumplir con las demandas y los acuerdos de capacidad, y luego ningún cliente nuevo podrá conectarse, hasta que reemplacen los cables o instalen cables adicionales. Las cargas de potencia reactiva se producen cuando el factor de potencia de un edificio cae por debajo de un cierto nivel. Este nivel lo define el proveedor de electricidad, pero generalmente comienza alrededor de 0,95 o menos. Un factor de potencia perfecto sería 1, sin embargo, en realidad, esto es casi imposible de lograr. Volveremos a esta parte más adelante en el video. En grandes edificios comerciales, es probable que el factor de potencia general se sitúe en las siguientes categorías.
Un buen factor de potencia generalmente está entre 1 y 0,95. Un mal factor de potencia está entre 0,95 y 0,85. Un mal factor de potencia es cualquier cosa por debajo de 0,85. Los edificios de oficinas comerciales suelen estar entre 0,98 y 0,92. Los edificios industriales podrían ser tan bajos como 0,7. Veremos qué causa esto en breve. Primero echemos un vistazo a un ejemplo. Si comparamos dos motores de inducción, que ambos tienen una potencia de 10 kilovatios y están conectados a un suministro trifásico de 415 voltios a 50 hercios, uno tiene un factor de potencia de 0,87 y el otro con un factor de potencia de 0,92. Ambos motores entregarán 10 kilovatios de trabajo, pero el primer motor tiene un factor de potencia más bajo en comparación con el segundo. Lo que significa que no estamos obteniendo tanto valor por el dinero. El primer motor necesitará extraer 11,5 kVA de la red eléctrica para proporcionar los 10 kilovatios de energía, el segundo motor necesitará extraer solo 10,9 kVA de la red eléctrica para proporcionar los mismos 10 kilovatios de energía. Esto significa que el primer motor tiene 5,7 kVAR y el segundo motor tiene solo 4,3 kVAR. Recuerde que nuestros kilovatios son la cerveza, y eso es lo útil. Los kVAR son la espuma, eso es lo que no es tan útil. Los kVA es lo que vamos a pagar, y son los kilovatios y los kVAR combinados. ¿Cómo calculé eso? Para kVA, uso kilovatios divididos por el factor de potencia, por lo que 10 dividido por 0,87 para obtener 11,5 kVA. Para calcular la potencia reactiva o los kVAR, digo que es igual a la potencia aparente o kVA, por el seno del ángulo. Pero primero debo determinar el seno del ángulo. Este se obtiene diciendo que el factor de potencia o el PF es igual al coseno del ángulo. Como ya sabemos el valor del factor de potencia es de 0,87, al sustituirlo en la fórmula nos queda de esta manera. Entonces decimos que 0,87 es igual al coseno del ángulo. Necesitamos despejar el ángulo por lo que ahora nos queda la fórmula de la siguiente manera. Ángulo es igual al coseno inverso o coseno elevado a la menos 1 por 0,87. Esto nos da como resultado un ángulo de 29,54. Ahora si podemos calcular la potencia reactiva o los kVAR, decimos que esta es igual a 11,49 por el seno del ángulo, el cual obtuvimos que es 29,54. Obtenemos como resultado los 5,67 kVAR que habíamos visto en el ejemplo del primer motor. Entonces, ¿qué causa el bajo factor de potencia? En la mayoría de los casos, el factor de potencia se ve afectado por cargas inductivas. Si tenemos una carga puramente resistiva, como un calentador resistivo eléctrico, entonces las formas de onda de voltaje y corriente estarían sincronizadas o muy cerca. Ambos pasarían por su punto máximo y mínimo y luego pasarían por el eje cero al mismo tiempo. El factor de potencia en este caso es 1, que es perfecto. Si dibujáramos un diagrama de fase, entonces el voltaje y la corriente serían paralelos. Entonces, toda la energía extraída del suministro de electricidad se dedica a hacer trabajo. En este caso creando calor. Pero si tomamos una carga inductiva, como un motor de inducción, entonces el campo magnético de la bobina retiene la corriente y da como resultado el cambio de fase donde las formas de onda de voltaje y corriente no están sincronizadas entre sí, por lo que la corriente pasa a través del punto cero después de la tensión. Esto se conoce como un factor de potencia retrasado. Anteriormente en el video, dije que la espuma o los kVAR son inútiles. Eso no es exactamente cierto. En realidad, necesita algo de potencia reactiva para crear y mantener el campo magnético que hace girar el motor. La potencia reactiva se desperdicia en el sentido de que no obtenemos trabajo de ella. Pero todavía tenemos que pagarlo, aunque lo necesitamos para poder hacer el trabajo en primer lugar. Si dibujáramos un diagrama de fase para una carga puramente inductiva, entonces la corriente estaría en un ángulo por debajo de la línea de voltaje. Lo que significa que no toda la electricidad consumida está haciendo trabajo. Si tomamos una carga puramente capacitiva, entonces sucede lo contrario con la carga inductiva. El voltaje y la corriente están desfasados, excepto que esta vez el voltaje se retiene. Esto provoca un factor de potencia adelantado. Nuevamente, esto significará que no toda la electricidad que se usa para hacer trabajo. Pero todavía tenemos que pagar por ello independientemente. El factor de potencia es, muy probablemente, el concepto tanto de electricidad como de electrónica
más difícil de entender y que más problemas genera, además de ser imprescindible siempre que alimentemos un circuito en corriente alterna. Por eso aquí vamos a verlo muy despacio y explicándolo de 3 formas distintas, para que al terminar de ver este vídeo todos entendamos lo que es. El factor de potencia relaciona 3 tipos de potencia: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Así que lo primero va a ser entender qué son estas 3 cosas. La potencia activa. Cualquier aparato eléctrico, al funcionar, consume potencia, ya sea una bombilla, un termo, un motor. Si está funcionando, está extrayendo en cada segundo una cierta cantidad de energía, que es la que está utilizando para funcionar. Consume potencia. Esta potencia que se extrae del circuito eléctrico es la potencia activa. Este apellido que le damos a la potencia, activa, es para diferenciarlo del segundo tipo de potencia que vamos a ver aquí. Potencia reactiva. Cuando alimentamos en corriente continua un circuito en el que hay bobinas y condensadores, no pasa nada especial con la potencia, porque en corriente continua una bobina no es más que un cable largo y un condensador no es más que un interruptor abierto. Pero en corriente alterna la cosa cambia, ya que tanto las bobinas como los condensadores, cuando se les alimenta en corriente alterna, son capaces de acumular energía en su interior. Dicho de otro modo, hay una cierta cantidad de potencia que está moviéndose dentro del circuito, pero que no sale de él. En un circuito alimentado en corriente alterna, en el que hay bobinas y condensadores, hay en su interior una cierta cantidad de energía que está viajando desde las bobinas hasta los condensadores y desde los condensadores hasta las bobinas. Este viaje de la una al otro y del otro a la una sucede 2 veces por cada ciclo de onda. Es decir, que si estamos alimentando al circuito con una frecuencia de 50 Hz, el viaje completo de la energía sucede 100 veces por segundo. Esta potencia que está viajando dentro del circuito, pero que no sale de él, es la llamada potencia reactiva. Por poner un ejemplo real, todo motor eléctrico es una bobina muy gorda, así que un motor eléctrico funcionando consume potencia activa, que es la que está transformando en movimiento, pero también consume potencia reactiva, ya que para funcionar necesita estar absorbiendo y devolviendo de la red una cierta cantidad de energía. Nosotros decimos que los motores consumen potencia activa y también potencia reactiva, aunque en el caso de la reactiva no hay un verdadero consumo, ya que primero extrae energía de la red y luego la devuelve. Pero como este fenómeno es un problema, usamos la palabra consumo. El hecho de que lo llamemos consumo hace que mucha gente se líe y no entienda bien de qué trata la energía reactiva, aunque tiene bastante sentido que se use la palabra consumo, no solo con la potencia activa, sino también con la potencia reactiva. Potencia aparente. Ya sabemos que en los circuitos alimentados en corriente alterna tenemos una potencia activa, que es la que los aparatos eléctricos extraen del circuito, y una potencia reactiva, que no llega a salir del circuito eléctrico, pero que está ahí, viajando de los condensadores a las inductancias y de las inductancias a los condensadores. ¿Qué pasa con los cables que unen las bobinas con los condensadores? ¿Cuánta potencia los atraviesa? Pues por los cables de circuito eléctrico está pasando toda la potencia activa y también toda la potencia reactiva. Tanto la potencia que se está usando por los aparatos eléctricos como la que está viajando dentro del circuito atraviesa a los cables, así que los cables tienen que ser capaces de soportar las 2 potencias juntas sin quemarse. La potencia que están soportando los cables es la llamada potencia aparente. El primer impulso nos puede llevar a pensar que la potencia aparente será, simplemente, la suma aritmética de las potencias activa y reactiva, pero sorprendentemente no es así. No es así porque todo esto solo sucede en corriente alterna, donde nuestras magnitudes no son números, son ondas. Y cuando las ondas se suman,
suceden cosas que no son nada evidentes. Entendiendo las ondas. Para que esto quede claro, voy a mostraros 4 ejemplos distintos. El primero es una resistencia alimentada por 1 voltio a la que atraviesa 1 amperio. Pero ojo, que estos valores son de pico. Para poder hacer cálculos tenemos que usar los valores eficaces, que se consiguen después de hacer un cálculo. En esta gráfica la línea azul que representa el voltaje no se ve porque es igual que la onda roja de la corriente, y por eso queda oculta, pero está ahí. En lo que tenemos que fijarnos es que como la resistencia no acumula energía en su interior, la onda de corriente va en fase con la onda de tensión. Para poder ver la potencia que esa resistencia transforma en calor, usamos la ley de Joule, que nos dice simplemente que tenemos que multiplicar la tensión por el voltaje. Yo la he dibujado ahí en color blanco. Vemos que la potencia es una onda sinusoidal del doble de frecuencia de la alimentación. Aunque esto no nos importa mucho. Lo que sí es muy importante es que esta onda es en todo momento positiva. Esto significa que la resistencia está en todo momento sacando energía del circuito. Veamos ahora esto mismo, pero con una bobina. La bobina sí que es capaz de acumular energía en su interior. La manera concreta en que acumula energía provoca que la corriente salga 90 grados retrasada respecto de la tensión. Cuando multiplicamos las ondas de tensión y corriente, según nos dice la ley de Joule, obtenemos la onda de potencia de esa bobina, y vemos que se parece mucho a lo que pasaba con la resistencia. Pero hay una diferencia muy importante, y es que la onda de potencias está ahora más abajo. Ya no es todo el rato positiva, ahora está la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa, y eso significa que la mitad del tiempo está sacando energía del circuito y la otra mitad del tiempo está metiéndosela. En concreto, cuando la potencia es positiva, saca energía del circuito, y cuando es negativa, la mete. Cuando la potencia es positiva, se comporta como un pasivo, y cuando la potencia es negativa, se comporta como un activo. Vamos con el condensador. Esto se parece mucho a la bobina porque el condensador también acumula energía en su interior. La corriente también está a 90 grados desfasada respecto de la tensión. La potencia también sale la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa. ¿Dónde está la diferencia? Este es buen momento para que paréis el vídeo e intentéis entender la diferencia de comportamiento mirando las dos gráficas. Lo explico yo. La manera diferente en que acumula energía el condensador hace que la corriente salga a 90 grados adelantada respecto de la tensión. La bobina retrasa y el condensador adelanta. Esta diferencia hace que al multiplicar las ondas de tensión y corriente para saber qué pasa con la potencia, los instantes en que el condensador saca potencia y mete potencia al circuito sean los opuestos a los instantes en los que lo hace la bobina. Imaginad que tengo una bobina y un condensador alimentados por la misma fuente de tensión alterna. Justo los momentos en los que el condensador absorbe energía son los momentos en que la bobina la inyecta, y viceversa. Esto es lo que provoca que haya energía moviéndose dentro del circuito y sin salir de él. Esto es lo que provoca la energía reactiva. Ahora vamos a ver un caso más habitual. Una carga que es en parte activa y en parte inductiva. Esta carga podría representar perfectamente a un motor. La onda de corriente la he dibujado 45 grados retrasada respecto de la onda de tensión. Si fuera una onda inductiva pura, estaría 90 grados retrasada, pero como es en parte resistiva y en parte inductiva, sale retrasada pero menos de 90 grados. En este caso vemos como la potencia también es algunas veces positiva y otras veces negativa, pero como sí consume potencia activa, la cantidad total de potencia que saca del circuito es mayor que la que devuelve. Para acabar con las ondas, quiero que veamos en la misma gráfica las potencias activa, reactiva y aparente. La línea naranja es la activa, la verde la reactiva y la blanca es la suma de las otras dos, es decir, la aparente.
O sea que para cada instante de tiempo hay un punto blanco que es la suma del punto naranja con el punto verde. Como es claro y notorio, la onda blanca tiene la misma frecuencia que las otras dos, pero como la potencia activa y la reactiva no están en fase, la aparente no es la suma aritmética de las otras dos. Es solo un poquito más grande que las otras. Obviamente, cuando hacemos cálculos no usamos las ondas, porque es muy complicado. Usamos fasores. Entendiendo los fasores. Triángulo de potencias. La potencia eléctrica se calcula, simplemente, multiplicando la tensión por la intensidad. Cuando multiplicamos los fasores de tensiones y corrientes para calcular las diferentes potencias, nos sale un triángulo como el que tenemos ahí. En el eje horizontal nos queda el fasor para la potencia activa, que se mide en vatios. En el eje vertical nos queda el fasor para la potencia reactiva, que se mide en voltiamperios reactivos. Y la suma de esos dos fasores, que nos queda en diagonal, es el fasor para la potencia aparente, que se mide en voltiamperios. Hay que recordar que potencia aparente y potencia reactiva son cosas distintas, y por eso se miden con unidades distintas. La potencia aparente se mide en voltiamperios y la potencia reactiva se mide en voltiamperios reactivos. Pero lo más importante de este triángulo es el ángulo que forman la potencia activa con la aparente, al que llamamos phi. El factor de potencia es, precisamente, el coseno de ese ángulo, el coseno de phi. Si ese ángulo fuera de 0 grados, no habría potencia reactiva, y el coseno de phi sería 1. Esto es lo que nos gustaría que pasara siempre. Si ese ángulo fuera de 90 grados, no habría potencia activa, y todo sería reactiva. En ese caso, el coseno de phi sería de 0. Esto es lo que nunca queremos que pase. Así que el factor de potencia, también llamado coseno de phi, es un número entre 0 y 1, que nos habla de la relación entre la potencia activa y la reactiva. Depende de lo que estemos haciendo, pero en general, un coseno de phi inferior a 0,8 ya decimos que es un factor de potencia malo. Este diagrama fasorial de aquí corresponde con una carga inductiva. Por eso, el fasor para la potencia reactiva apunta hacia arriba. Si fuera una carga capacitiva, el fasor para la potencia reactiva apuntaría hacia abajo. Para calcular las necesidades de energía reactiva en una instalación, solo utilizamos una fórmula, que es esta de aquí. Potencia reactiva necesaria sería igual a la potencia activa de la instalación por la diferencia entre la tangente correspondiente al coseno de phi inicial menos la tangente correspondiente al coseno de phi final. Pero para comprender esa fórmula general vamos a hacer un poco de teoría. Y la teoría empieza con la trigonometría. Si conocemos dos lados de un triángulo rectángulo, podemos calcular el otro lado aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Triángulo y la famosa fórmula de Pitágoras. Y a través de esta fórmula podríamos encontrar la longitud de los catetos conociendo uno u otro cateto. Sin embargo, en ocasiones no conocemos dos lados, pero sí que conocemos uno de los otros dos ángulos que no son rectos. En estos casos es cuando utilizamos el seno y el coseno. Ya nos empieza a sonar algo que hemos visto en esa fórmula general. El coseno es un ángulo que se define como el cociente del lado contiguo al ángulo y a la hipotenusa. El seno se define como el cociente del lado opuesto al ángulo y a la hipotenusa. Y con esta relación podemos encontrar el coseno, el seno, la tangente a través de los lados o la tangente a través de la relación entre el seno y el coseno. Y conociendo A y B podemos encontrar el coseno a través de la tangente.
la tangente sería la relación entre A y B y el coseno sería igual a la arcotangente de A y B. Si esto lo aplicamos a potencia reactiva, donde tenemos P, donde tenemos S, donde tenemos Q, podemos decir que el coseno es la relación entre P y S, el seno entre Q y S, la tangente entre Q y P. Y si conocemos Q y P, podemos encontrar el coseno. Y al final tenemos que tangente es igual a Q dividido entre P, donde Q es la potencia reactiva, P es la potencia activa y la tangente es la tangente correspondiente al coseno. Y aquí tenemos el triángulo de potencia, donde la potencia aparente es S, la potencia reactiva es Q y la potencia activa es P. Con el triángulo de potencia lo que hacemos es ver gráficamente qué es lo que obtenemos al añadir condensadores, y al añadir los condensadores lo que hacemos es disminuir Q, los kilobares, disminuir S, la potencia aparente, por lo tanto el coseno de phi también disminuye. El coseno de phi es igual a la relación entre la potencia activa P y la potencia aparente S. Acabamos de ver la relación entre potencia reactiva, potencia activa, potencia aparente, coseno de phi, tangente de phi, por lo tanto, aquí tenemos la fórmula general que hemos visto al principio, donde Q, potencia reactiva, sería igual a la potencia activa P por la diferencia entre la tangente correspondiente al coseno de phi inicial menos la tangente correspondiente al coseno de phi final. Y nada mejor que un ejemplo. Datos de partida. Potencia del transformador 400 kVA, con un índice de carga del 80%, un coseno de phi inicial de 0,75 y un coseno de phi deseado de 0,98. Todos los fabricantes tenemos en nuestro catálogo una tabla de doble entrada, donde podemos ver en las dos primeras columnas la tangente y el coseno antes de compensar, y las dos primeras filas que serían la tangente y el coseno de phi después de compensar. Con los datos del ejemplo, ¿cuál sería la potencia reactiva necesaria? Y aquí tenemos esa tabla de doble entrada ampliada. ¿Cuál era el coseno de phi final? 0,98, que corresponde a una tangente de 0,20. ¿Cuál era el coseno de phi inicial? 0,75, que corresponde a una tangente de 0,88. La diferencia que hay entre la tangente correspondiente al coseno de phi inicial, en este caso tangente de 0,88, y la tangente correspondiente al coseno de phi final, en este caso una tangente de 0,20, hace una diferencia de 0,679. Por lo tanto, volviendo a la fórmula general, donde Q es igual a P por diferencia de tangentes, podemos decir que diferencia de tangentes sería el factor, y el factor en este caso es 0,679. Por lo tanto, solo nos falta encontrar la P en esta fórmula. Y para encontrar la P, ¿qué hacemos? Recordemos los datos de partida. Potencia aparente 400 kVA, índice de carga 80%, coseno de phi inicial 0,75 y coseno de phi final 0,98. Para encontrar la potencia activa tenemos potencia activa sería igual a S, que sería la potencia aparente, por el índice de carga por el coseno de phi. En este caso la potencia aparente sería la potencia del transformador, 400 kVA, por 0,8, que sería el índice de carga correspondiente al 80%, por 0,75, que sería el coseno de phi inicial. Por lo tanto, potencia activa en este caso sería igual a 240 kilovatios. Ya tenemos potencia activa y tenemos la diferencia entre tangentes. Por lo tanto, simplemente hay que aplicar los datos obtenidos. Q sería igual a 240
por 0,679 igual a 163 kilovatios. Por lo tanto, necesitaríamos un equipo de 165 kilovatios o el más aproximado. Así de sencillo es calcular las necesidades de energía reactiva a través de la fórmula general.